Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Estudiar la Biblia. Entonces te invito para que te pongas cómodo mientras comparto las diapositivas. Alcanzas a ir en un momentico por tu bebida preferida o quitar cualquier distractor que tengas cerca, porque la idea es que pasemos una horita junto con el Espíritu Santo para que podamos aprender de las cosas que hoy nos quiere enseñar el Señor a través de esta pequeña clase. Recuerden que es un primer encuentro con la Biblia. Yo le digo estudio de la Biblia para dummies y la idea es que no solamente pasemos un rato agradable, sino que crezcamos espiritualmente. Permítame, yo creo que ya están viendo la pantalla verde. Quito unos cositos flotantes y ya. Gracias, bienvenidos. Para los que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y como les decía, lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos y simplemente los invito a que me acompañen porque hoy estamos en la clase número 151. Si ustedes quieren conocer las 150 clases anteriores, es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga. Van a encontrar un icono con flores rojas, le hacen clic, por favor se suscriben y en la sección de videos van a encontrar todas las clases en orden. Cualquier sugerencia, comentario, también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en estas 151 clases? Todos los libros del Nuevo Testamento y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento, estamos empezando, hicimos el estudio de Génesis y en este momento estamos haciendo el estudio del segundo libro de la Biblia que es Éxodo. Como siempre, recordamos los puntos claves de la clase anterior. Para los que ya me vienen acompañando, pues empaten la historia que vimos hace 8 días con la historia que vamos a ver hoy. Y los que entran por primera vez, pues ponerlos en contexto de lo que estamos estudiando, pero pues los invito a que puedan ver las clases desde la número uno. Si a ti te gusta mucho el tema de escatología, todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con profecía, con el Apocalipsis, ese estudio empieza desde la clase número 93. Y ya, sin más preámbulo, entonces, ¿qué vimos hace 8 días? Vimos como la alegría de la liberación después de ese milagrazo de que el pueblo de Israel pudiera pasar el Mar Rojo en seco, se convierte en queja debido a las dificultades físicas que está pasando el pueblo en el desierto. Entonces se relataba en esos pasajes como el pueblo de Israel empezó a sentir hambre y en vez de ir con papá Dios como lo había demostrado desde hacía más de un año, todo ese poder, todo ese amor a través de los juicios que llegaron a Egipto, todos los milagros que habían visto en ese momento en el desierto, empiezan a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Y algo que no lo puede uno creer y es que falsamente empiezan a recordar dizque la abundancia que ellos tenían en Egipto y la cantidad de comida que tenían y dudando de la provisión divina en ese momento. Dios entonces, cuando Moisés habla con él, promete que va a hacer llover pan del cielo, que lo que conocemos como el famosísimo maná. Y esta provisión no es solo alimento físico, sino también es una demostración de su cuidado constante, de su poder sobrenatural y que él siempre va a sostener a su pueblo amado. Veíamos también cómo Dios ordena a todos los israelitas que deben recoger una porción diaria, no solamente para evaluar si el pueblo confía en él y sigue sus instrucciones, sino también para que ellos empezaran a introducirse en una práctica que Dios les iba a enseñar, que era el descanso en el séptimo día. Al enseñarles a recoger el doble el sexto día, Dios establece entonces el principio del sábado, el día de reposo, el Shabbat, y muestra que Él les va a proveer alimento incluso cuando no trabajen. Dios provee para cada uno según su necesidad, no según su codicia o su esfuerzo inmediato. Cada uno de una manera sobrenatural recoge la porción diaria que es exigida por Dios. Y esto enseña dependencia divina y equidad, justicia para todos igual. También veíamos cómo Moisés ordena que durante 6 días recogieran el maná, pero el séptimo día que correspondía al Shabbat, al sábado, no iban a recoger nada porque no iban a encontrar alimento en el campo porque era día de reposo consagrado para el Señor. Y el día anterior, es decir, el día sexto, el maná cuando lo guardaran para el día séptimo no se iba a dañar, no le iban a salir gusanos ni a oler mal, sino que Dios iba a permitir que tuvieran ese alimento para el día de descanso.
Pero parece mentira, a pesar de la orden, algunos salieron a recoger maná el séptimo día, lo que provocó el reproche de Dios por su falta de fe y por esa desobediencia constante a sus leyes. Dios establece entonces el sábado para que el pueblo repose de su trabajo físico y dependa totalmente de la provisión de Dios. Se describe también que el maná era como una semilla de cilantro blanco y que su sabor era como hojuelas de miel. Era un alimento provisto milagrosamente por Dios, no fue cultivado por el hombre, no era cosechado por el hombre. Los israelitas comieron maná durante todo su viaje, que fue de 40 años, hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. En ese momento, pues dejó de caer maná del cielo y ya empezaron a comer del fruto que ellos iban a recoger en la tierra prometida. En ese momento ellos no sabían que iban a estar 40 años en el desierto, porque eso es un castigo precisamente porque después siguieron murmurando, desconfiando y desobedeciendo. Israel entonces acampa por orden de Dios en un sector llamado Refidín, siguiendo la guía divina, pero no encuentra agua. Esto subraya también es una enseñanza para nosotros que la voluntad de Dios no exime de enfrentar dificultades físicas o pruebas, que nosotros podemos estar haciendo las cosas según la voluntad de Dios y sin embargo encontrarnos con dificultades y con pruebas. Y eso no quiere decir que Dios no nos ama, sino hemos estado aprendiendo de una manera muy constante y muy clara que Dios necesita de manera constante y seguida ponernos a prueba para subirnos de nivel. Y Él lo que nos vive probando es la paciencia y la fe y la obediencia. Ante la necesidad física, el pueblo pelea con Moisés porque no encuentran agua y eso que ellos ya habían tenido un milagro con el agua. ¿Se acuerdan cuando se encontraron con ese pozo de aguas amargas y Dios las endulza? Pues aquí nuevamente pelean con Moisés exigiéndole agua. Moisés entonces, como siempre hace, clama a Dios, reconociendo esta vez la desesperación de la situación y sobre todo el peligro inminente de ser apedreado por el pueblo enfurecido. Moisés se asustó porque el pueblo estaba iracundo y ya estaban cogiendo piedras para matarlo. Entonces Dios le ordena a Moisés que tome su varita, recuerden que es el símbolo de autoridad divina, y que golpee una roca que la conocemos como la roca de Oreb. Y de la roca iba a salir agua para que todo el pueblo bebiera, agua abundante, cristalina, fresca. Y por esto Moisés llamó a este lugar Masá, que significa prueba, porque esto de que ellos no encontraran agua inmediatamente simplemente era una prueba a ver qué tan confiados estaban el pueblo del poder de Dios y de su amor y qué tan obedientes era. Y también se conoce a este sector como Meribá, que significa rencilla o pleito, porque ellos muy impacientemente, en vez de una manera calmada y amorosa y misericordiosa, pidiéndole a Dios que les ayudara, empezaron fue a pelear. El pueblo dudó de la presencia de Dios quisieron poner a Dios a prueba. Después entonces, precisamente como consecuencia de que no pasaron la prueba, porque definitivamente ni un minuto de paciencia, ni un minuto de fe, ni un minuto de respeto por Dios, se relata la batalla que hay entre los israelitas y los amalecitas. Los amalecitas eran un pueblo totalmente pagano. Cuando nosotros hablamos de pueblos paganos, son esas naciones que están totalmente alejadas de Dios. Es más, siguen dioses totalmente demoníacos, pueblos violentos, totalmente malvados, cuyo rey era Amalek, por eso se conocía como los amalecitas. Ahí en Refidín entonces empieza una guerra y aquí vamos a ver cómo se destaca, cómo es de importante la intercesión de Dios, que definitivamente nosotros dependemos de Dios al 100%, debemos depender de Él y también se nos enseña aquí el trabajo en equipo en medio de la lucha espiritual y física. Moisés sube a la colina, a una montaña y utiliza como siempre la vara de Dios. Recuerden que esta vara representa el poder y la autoridad de Dios que obró en las plagas de Egipto, en la roca que acabó de salir con agua. Todos los milagros sobrenaturales que Moisés ha hecho ha sido a través de esta vara que simplemente es un símbolo del poder de Dios. Moisés se da cuenta que mientras tiene las manos arriba, que cuando se tiene las manos alzadas no es por algo mágico, sino como un gesto de oración intercesora. Entonces se da cuenta Moisés que mientras las tiene en esa posición como clamando y orando a Dios, el ejército israelí empieza a ganar. Pero por el cansancio él baja los brazos y entonces el ejército de los amalecitas empieza a ganar.
Se da cuenta entonces que definitivamente la victoria no depende de la fuerza militar del ejército israelí, sino totalmente de ese auxilio sobrenatural divino. Entonces, Moisés y otro compañero que habían subido, Aarón y otro compañero que habían subido con Moisés, le colocan una piedrita para que se siente y cada uno le sostiene el brazo para que pueda todo el tiempo que necesita el ejército de Israel ganar la batalla. Dios entonces ordena a Moisés escribir lo sucedido en un libro como memorial. Esto subraya la importancia de recordar la fidelidad de Dios en la lucha contra la oposición. Siempre desde el momento en que salieron de Egipto, Dios les está diciendo al pueblo que deben transmitir, utilizar la tradición oral para contarles a sus nietos, a sus bisnietos y a toda su descendencia todas esas maravillas que empezaron a ver desde el momento en que Moisés llegó a Israel. Pero ahora Dios, sabiendo cómo es la memoria de los seres humanos, que a veces quitamos, ponemos, dice que ponga por escrito todo lo que está sucediendo. Y allí Moisés edifica un altar y lo llama Jehová Nise. Este es el tercer nombre que vemos aquí. Recuerden que esto es muy bonito también y muy importante que nosotros lo aprendamos bien. El tipo de nombres que Dios utiliza cuando se presenta ante el pueblo porque nos está mostrando algún atributo o alguna característica especial de Dios. El primero y más importante definitivamente fue el nombre cuando se presentó a Moisés, cuando lo llamó para que liberara a Israel, como el tetragramatón, ¿recuerdan? El yo soy, que implica que Dios está en un eterno presente. Después conocimos el Jehová Rafa, cuando se endulzaron las aguas amargas, que nos indica cuando Dios actúa como sanador, cuando nos cura y nos sana físicamente. Y aquí se está presentando como Jehová Nisi, que es el Señor es mi estandarte. Jehová Nisi significa que Dios es mi estandarte o mi bandera. Cuando el ejército salía para pelear, a la cabeza del ejército siempre había alguien que tenía el honor, porque era un honor, llevar el estandarte o la bandera de la nación. Era el primero que marchaba y pues también era el primero que caía cuando tenían el encuentro con el ejército enemigo. Este altar simboliza que la victoria no fue por fuerza propia, sino porque Dios lideró y defendió a su pueblo. Entonces aquí en este momento no es un ser humano el que está a la cabeza del ejército israelita, sino el mismo Dios, el mismo Jehová, el que va a recibir ese primer golpe y por eso ellos ganan. Se narra entonces, después de que pasó esta batalla, el reencuentro que tiene Moisés con su suegro Yetro, que era el sacerdote de Madián, y que llega con la esposa de Moisés, con Séfora y con sus dos hijos, con Gersón y con Eliezer. Recuerden que nosotros los habíamos visto a ellos cuando pasó todo esto de que Dios iba a matar a Moisés y que Séfora circuncidó a su hijo mayor, pero no habíamos oído hablar de ellos. Resulta que después de que Moisés los enviara de regreso a Damián durante el regreso, durante los eventos de la liberación de Egipto, es que se vuelven a encontrar. Ese dato no lo sabíamos. Cuando empezaron esos juicios sobre Egipto, por seguridad, Moisés le dijo a Séfora que se llevara a sus hijos y volviera con su papá a la región de Madián. Y allí se está encontrando nuevamente con él. En la carpa, Moisés le narra todas las maravillas que Jehová había hecho a Israel, lo cual Yetro escucha con gran interés y vimos que hacía un altar y pues honraba también al Dios de Israel, convirtiéndose y creyendo en Dios. Al otro día, Yetro se da cuenta de una práctica que está haciendo Moisés, que es muy linda porque resulta que Moisés se sentaba a la entrada de su carpa solo para juzgar las disputas de la gente. Entonces, el pueblo acudía a él para consultar a Dios y resolver sus conflictos. Esto demuestra la dedicación de Moisés, pero Yetro se da cuenta que definitivamente hay una falta de estructura organizativa, ya que él era el único, Moisés era el único punto de referencia para una nación de millones de personas. Imagínense ustedes. Yetro entonces ofrece su sabiduría práctica para organizar la nación y le sugiere a Moisés que seleccione líderes capaces para manejar los casos menores, mientras que Moisés se encargaría de los asuntos más importantes. Este pasaje es considerado un fundamento bíblico sobre el liderazgo sabio, sobre la gestión de equipos y la importancia de la estructura organizativa que se implementa en muchas empresas, porque definitivamente es una manera de delegar sabiamente, no poner el peso absoluto de toda una función para un solo individuo porque se va a agotar y no va a lograr hacerla con calidad. Moisés escucha y acepta el consejo de Yetro y elige hombres capaces en Israel
Israel y los establece como jefes de grupos de miles, de cientos, de 50 y de 10, quienes juzgan los asuntos cotidianos mientras que Moisés se encarga de los asuntos más difíciles. Y después de este consejo tan hermoso y tan sabio, Yetro se despide y regresa a su tierra. Entonces aquí pues nos imaginamos que Séfora y los niños sí se quedan con Moisés. En este momento no sabemos si regresan. Y aquí empezamos entonces tema nuevo. Chicos, vamos para Éxodo capítulo 19. Vamos a estudiar del versículo del 1 al 6. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Entonces, Israel llega al desierto del Sinaí, donde hay una montaña que se conoce también como el Monte del Sinaí, en este momento se está cumpliendo esa promesa que le había hecho a Moisés cuando lo llamó la primera vez. ¿Se acuerdan lo de la zarza ardiente? Dios le había dicho a Moisés que después de que rescatara al pueblo, iban a volver nuevamente ahí para que todo el pueblo sirviera en ese monte después de ser liberado. Le recuerda a Moisés que él lo rescató de Egipto antes de pedirle obediencia. Es decir, que esa relación entre Dios y la nación de Israel se basa en lo que Dios hizo primero, no en méritos de Israel. Lo mismo pasa hoy en día. Nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó primero y Dios nos pone esa primera semillita de fe para que lo aceptemos, creamos en Él y tengamos fe. Entonces, nada viene de parte de nosotros. Dios entonces ya en este momento, pues recordándoles que Él los llamó primero y que Él los ama primero, Dios le propone formalmente al pueblo de Israel a través de Moisés un pacto. En ese monte se conoce como el Pacto del Sinaí, y esto ocurre 3 meses después de haber salido de Egipto. Fíjense que una ruta que se llevaba entre 10 y 12 días, en todo caso, bueno, ¿se acuerdan que Dios los desvió un poquito para poder hacer el milagro del Mar Rojo? Pero bueno, volvieron nuevamente a su camino, están en el monte Sinaí, pero ya han pasado 3 meses. Entonces aquí este pacto es muy importante porque aquí realmente se pone de una manera legal todo lo que va a suceder con esta nación, porque se establece una relación de gracia, es decir, gratis. Dios en su soberanía escoge a esta nación llamándolos a ser su especial tesoro, un reino de sacerdotes, es decir, un reino de hombres que se van a comunicar con Dios directamente y van a ser instrumentos de Dios y una nación santa, es decir, una nación apartada, diferente a todas las demás naciones. Y que van a cumplirse en todas esas promesas que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob, si el pueblo obedece su voz y guarda su pacto. Entonces, este es un pacto con condición. Dios promete todas estas cosas hermosas si el pueblo es obediente. Versículos 7 al 9. Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti. Aquí me da risa porque Moisés es el rapi, ¿no? En ese momento es el mensajero y el físico de Moisés, les digo, porque Moisés sube la montaña para hablar a Dios, con Dios, Dios les da una instrucción y Moisés baja para comunicarles esas instrucciones al pueblo, oír la respuesta del pueblo y Moisés vuelve y sube la montaña. Dios ya sabía, lógicamente es Dios, pero miren ese estado físico que está cogiendo Moisés de subir nuevamente la montaña para darle la respuesta a Dios de lo que el pueblo había hecho. Entonces, Moisés actúa como intermediario fiel, llamando a los ancianos y exponiendo las condiciones del pacto mencionados en los versículos anteriores. Y miren ustedes que la nación responde en unidad,
aceptando, diciendo, sí, vamos a obedecer a Dios. Esta aceptación entusiasmada totalmente establece un compromiso formal de obediencia antes de conocer todas las leyes específicas. El pueblo no dijo, bueno, pero ¿qué nos vas a mandar a hacer? No cuestionó eso, sino que con todo el entusiasmo del caso dijeron, todo lo que Dios nos mande, eso vamos a ser obedientes. Queda sellado el pacto. Dios entonces le promete a Moisés descender en una espesa nube para que el pueblo escuche cuando él hable con Moisés. Hasta el momento Moisés sube hasta la cima de la montaña. Llega un momento en que el pueblo ya no ve a Moisés, sino Moisés está puro arriba y nada más. Y Moisés baja y ellos escuchan lo que Moisés dice. Pero esta vez ya es algo más importante y Dios quiere que todo el pueblo se dé cuenta de su poder y de su realidad. Entonces, realmente busca dos objetivos. Primero, validar a Moisés, es decir, que el pueblo crea en su liderazgo de forma permanente. No que Moisés de pronto los estuviera engañando, que subiera a la montaña, se inventara todo ese cuento, sino que ellos al ver todas esas cosas sobrenaturales que van a suceder, se van a dar cuenta que verdaderamente hay alguien sobrenatural poderoso que es el que está hablando con Moisés. Y segundo, permitir que el pueblo también tenga una experiencia personal con la presencia y la autoridad de Dios, que ellos se den cuenta. ¿Saben por qué, chicos? Porque todo ese tiempo ellos han estado entre naciones que adoran y creen en dioses falsos representados en figurillas de metal o de madera o de diferentes materiales, figurillas que son totalmente inertes, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Y cuando Dios se presenta de esta manera tan sobrenatural, ellos van a poder comparar y decir, verdaderamente este sí es un Dios vivo y no esas figurillas que hemos visto. Versículos 10 al 13. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor dijo, Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta de cuerno de carnero. Entonces aquí el Señor da unas instrucciones muy claras para algo muy serio porque la Shekinah, la presencia de Dios va a bajar a la base de la montaña. Dios ordena a Moisés santificar al pueblo, lo que implica un ritual de purificación física y espiritual. Y la física está simbolizada por el lavamiento de sus vestidos, de sus ropas. Esto enseña que el ser humano, al ser pecador, debe consagrarse y apartarse de lo común para acercarse a la presencia de un Dios santo. Y esto es válido también para nosotros hoy en día. Y fíjense en que se establece un plazo de 3 días para que ellos se purifiquen. Esta espera es para que cuando Dios baje, el pueblo ya haya hecho ese ritual de purificación. Y esto demuestra la necesidad de preparar el corazón y la mente para un evento espiritual solemne, cosa que nosotros también debemos hacer cada vez que vamos a la presencia de Dios, tanto con nuestro corazón como nuestra mente deben estar preparados para ese encuentro con nuestra divinidad, con nuestro Creador. Entonces, la manera de establecer esa distancia entre un hombre pecador y Dios totalmente santo es primero estableciendo un perímetro alrededor del monte, es decir, una línea imaginaria donde no podía ser traspasada, un límite que no podía ser traspasado ni por seres humanos ni por humanos, porque después de ese límite la tierra era totalmente santa. La orden de no tocar la montaña era bajo pena de muerte, y eso está subrayando la inmensa brecha entre la santidad de Dios y la humanidad. Indica también el acercamiento a Dios como algo que no es casual, como si se acercara uno al tendero de la esquina, sino que debe hacerse con profundo respeto y reverencia, a menudo descrito como una ley de temor santo. Cuando nos hablan de que nosotros debemos temer a Dios, tener un temor santo, no es temor de miedo, sino temor de respeto y reverencia. Versículos 14 al 16. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento.
Moisés entonces, ya después de esas instrucciones tan claras, le ordena al pueblo lavar sus vestiduras y abstenerse de tener relaciones sexuales por 2 días. Eso es purificarse también. Esto simboliza la purificación interna y la purificación externa que era necesaria para presentarse ante un Dios santo. La preparación de 2 días indica que acercarse a Dios requiere tiempo, reflexión, orden. No debe hacerse de manera precipitada o superficial. Al tercer día, la presencia de Dios iba a descender con gran poder. El pasaje nos dice que se oyeron truenos, relámpagos, que se vio una nube espesa y un sonido fuerte de trompeta. Y fíjense en ustedes cómo desde este momento el pueblo se empieza a familiarizar con los sonidos de trompeta. Los sonidos de trompeta son utilizados por Dios como símbolos de eventos especiales que van a empezar o que van a concluir. Esto es muy importante que ustedes no lo olviden para los que no han visto Apocalipsis y espero que después de nuevamente estudiar nosotros el Antiguo Testamento, hagan el estudio del Nuevo Testamento porque también en el Apocalipsis se habla mucho de sonidos de trompeta. Entonces siempre indican algo específico. Este despliegue de poder provoca un gran temor en el pueblo. Bueno, no los podemos condenar por eso porque no solamente fue ese sonido tan impresionante, sino que aquí se les estaba recordando que Dios no es ordinario y que la relación con Él requiere un respeto profundo. Este evento, esta presencia de Dios marca el cumplimiento de las promesas de Dios de encontrarse con ellos tras sacarlos de Egipto, formalizando el pacto. Versículos 17 al 19. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Fíjense que fue un suceso, no un proceso. Moisés saca al pueblo del campamento para encontrarse con Dios al pie del monte. Este acto simboliza la transición de la esclavitud a ser una nación apartada para Dios, un especial tesoro, por eso todo este ritualismo. El monte Sinaí humeaba y temblaba porque Dios estaba descendiendo en forma de fuego. Esto demuestra la santidad, el poder y la soberanía de Dios, quien no es un ídolo humano, sino un ser majestuoso y temible. Si ven, comparándolo con esos dioses inertes y totalmente vacíos que todas esas naciones paganas adoran. El sonido de la trompeta, que realmente era el chofar, recuerda que Dios da la orden que utilicen cuernos de carnero, ese es el chofar, tiene un sonido característico muy hermoso. Dice que va aumentando el volumen, aumenta, y Moisés va hablando mientras tanto con Dios y Dios le responde a través del trueno, del relámpago, del chofar. Todo este ritual indica la ratificación del convenio, de este pacto, donde Dios establece su voluntad y el pueblo acepta obedecer. Ese es el pacto. Dios va a poner reglas, va a poner leyes y el pueblo acepta obedecer. ¿Cuál es el significado espiritual? Primero, de santidad, que para acercarnos a Dios y que Él nos bendiga, demanda santidad, porque el pueblo debía purificarse antes de acercarse. También tiene un significado de mediación. Moisés actúa como el mediador necesario entre la santidad de Dios y la fragilidad humana. Hoy en día no necesitamos intermediarios humanos porque ya tenemos el mejor intermediario del mundo que es Jesucristo. Jesucristo, al entregar su vida por nosotros, se volvió en el único intermediario entre los seres humanos y Dios Padre. Y también tiene el significado espiritual del temor a Dios. La escena está diseñada para producir temor, pero es un temor reverente y respeto por la ley divina que se entregará poco después. O sea, la idea con todo este escenario, estos efectos especiales de parte de Dios, es que el pueblo sintiera temor para que se diera cuenta que no era una promesita hecha a un niño chiquito, sino que están haciendo un pacto con el Dios creador, con el Dios verdadero. Versículos 20 al 25. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor dijo, baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos.
Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon límites alrededor del monte y conságralo. El Señor respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben romper el cerco, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Este ejercicio físico que está haciendo Moisés lo debió dejar de 15. Dios insiste en que el pueblo no debe intentar ver a Dios rompiendo el perímetro, pues morirían ante la magnitud de su poder. El poder de Dios no es algo hipotético, sino real y peligroso para lo impuro. Por eso Dios, de una manera clara, les enseña que deben purificarse, que debe haber santidad para que no haya muerte. Incluso los encargados del culto, los sacerdotes, debían santificarse meticulosamente, bañarse en ellos, lavar sus ropas, abstinencia sexual antes de acercarse a Dios. Y esto va a continuar después ya cuando construyan el tabernáculo y después el templo. Esto subraya que la cercanía a Dios requiere total pureza. Moisés actúa como intermediario necesario entre Dios y la nación, asegurando que se cumplan las medidas de seguridad. Está fijándose que no quiere que nadie muera. Pero como Dios le había dicho, solo Moisés y Aarón tienen permiso para subir inicialmente, reforzando la estructura jerárquica y el orden divino para el encuentro. Dios siempre un Dios de orden. Vamos, chicos, a uno de los capítulos más importantes de la Biblia, el famosísimo Éxodo 20. Para los que no saben, que nunca han leído la Biblia, pues les hago spoiler. Este es el capítulo de los 10 mandamientos. Entonces nos centramos en uno de los capítulos maravillosos que ustedes se van a sorprender de lo mal que lo tenemos aprendido o que ni siquiera de verdad sabemos lo que enseña la Biblia porque las tradiciones y las costumbres de otros sectores nos han hecho creer algo que no es verdad. Entonces entramos Éxodo 20, versículos del 1 al 3. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Entonces es la introducción al capítulo 20, donde se detalla la entrega de los 10 mandamientos por Dios a Moisés en el monte Sinaí, tras liberar a Israel de Egipto. Y lo primero que hace Dios en esta introducción es recordarle a Moisés y que Moisés se lo recuerde al pueblo, que él se presentó ante ellos primero como Salvador, antes de demandar mandamientos o instrucciones o reglas. Él no es un tirano, le está recordando Dios a Moisés que él no es un tirano, sino un libertador, que liberó a su pueblo de la esclavitud física en Egipto, por lo que merece obediencia y gratitud. Y eso sigue haciendo también hoy en día. Dios se acerca a nosotros no como juez, sino quiere acercarse como nuestro papá. Por eso quiere que nosotros cambiemos el título, el estatus de criatura por el título de hijo, porque Él no quiere ser para nosotros un juez, sino un papá, que sí nos disciplina como todo papá que ama. Y entonces establece unos preceptos, es un pacto fundamental. Estos 10 mandamientos o el decálogo, miren, después Dios le va a dar muchas instrucciones a Moisés, en total son 113 mandamientos, es decir, que además de estos 10 mandamientos van a haber 603 reglamentos más. Que eso lo vamos a ver más adelante, pero definitivamente estos 10 son los que van a preservarse hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Por eso son fundamentales. Y estos primeros 10 mandamientos que da Dios están divididos en dos grupos, mostrando el amor de Dios y el amor al prójimo. Y sirven como guía moral y de libertad y de justicia, vigentes hasta ahora para toda la humanidad. Estas reglas no es porque Dios sea un tirano y quiera coartarnos la libertad, por el contrario, son reglas de protección y de orden, porque en la manera en que nosotros sepamos cómo actuar y qué debemos hacer, pues vamos a recibir bendiciones. Los 4 primeros mandamientos nos van a enseñar
cómo relacionarnos con Dios. Y los 6 últimos mandamientos nos enseñan cómo relacionarnos con el prójimo. ¿Listo? Muy fácil. Los 4 primeros, nuestra relación con Dios, los 6 últimos, nuestra relación con el prójimo. Y otra cosa muy importante que nosotros debemos saber de los 10 mandamientos es que aquí los vamos a estudiar los mandamientos según la Biblia, es decir, los verdaderos, los reales. ¿Por qué digo esto? Y yo sé que a algunas personas no les gusta que uno trate este tema y lo siento mucho, no es por juzgar, no es por la cizaña, sino porque queremos que la gente conozca la verdad. Recuerdan, la verdad nos hará libres. Infortunadamente, la Iglesia Católica, desde el momento en que nació hasta el día de hoy, enseña los 10 mandamientos, pero de una manera distinta a los que están en la Biblia. Ellos le han metido tradiciones y les han metido una cantidad de cambios para su conveniencia y vamos a ver eso. Entonces, el primer mandamiento, según la Biblia que acabamos de leerlo, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Iglesia Católica lo enseña como amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, aunque no está exactamente igual, pues de pronto podíamos darle un poquito de autoridad a este primer mandamiento dado por la Iglesia Católica y poder decir, bueno, sí está bien. No discutamos tanto por eso, aunque tiene arandelitas de donde pudiéramos también hablar, pero no discutamos, digamos que eso está bien. El problema comienza con el segundo mandamiento. Los vamos a leer, pero recuerden que los vamos a ver uno por uno y los vamos súper escudriñar. El segundo mandamiento, según la Biblia, es decir, los verdaderos, dice, no adorarás imágenes. Cuando lo veamos se van a dar cuenta que el mandamiento es muchísimo más largo. Aquí lo estoy resumiendo. En resumen es, no adorarás imágenes. ¡Guau! La Iglesia Católica que nos pone como segundo mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjense que la Iglesia Católica suprime, quita, anula, desaparece totalmente el segundo mandamiento. Claro, no les convenía porque ellos están enseñando idolatría. Y si claramente Dios está diciendo que no se pueden hacer imágenes y no se pueden adorar ni se pueden arrodillar, que eso lo vamos a ver que está, así es que está en la Biblia, pues ellos no podían seguir con su negocio de las estatuillas y de las misas y de todo lo que han enseñado erróneamente. Entonces, como quitan el segundo mandamiento, pues se les corren todos los mandamientos. Lo que era el tercero pasa a ser el segundo. Por eso, el tercer mandamiento dado por la Biblia es no tomarás el nombre de Dios en vano, que quedó como segundo en la Iglesia Católica. Y el tercero en la Iglesia Católica, entonces, santificarás las fiestas, que está totalmente inventado. El cuarto mandamiento, según la Biblia, es acuérdate del sábado para santificarlo, el Shabbat. En la Iglesia Católica es honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento, según la Biblia, es el correcto, honra a tu padre y a tu madre. Y en la Iglesia Católica quedó no matarás, porque todo está truncado. El sexto mandamiento de la Biblia, que es el correcto, es no matarás. En la Iglesia Católica quedó no cometerás actos impuros. El séptimo mandamiento, según la Biblia, es no cometerás adulterio, que es el correcto. Y en la Iglesia Católica quedó no robarás. El octavo mandamiento, según la Biblia, es no robarás, ahí está el orden correcto. En la Iglesia Católica quedó no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno mandamiento, según la Biblia, dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero en la Iglesia Católica dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué fue lo que pasó? Como ellos quitaron un mandamiento, lo que hicieron fue que el último mandamiento lo dividieron en dos. El décimo mandamiento, según la Biblia, es no codiciarás nada de tu prójimo. Entonces, el décimo mandamiento, según la Iglesia Católica, quedó, no codiciarás los bienes ajenos. Y aquí es para que ustedes se quiten las vendas. ¿Cuáles son los que nosotros debemos estudiar, analizar y cumplir y obedecer y seguir? Pues los de la Biblia. Y si tú tienes duda en esto, pues pídele a Dios que te aclare porque estamos muy mal. Si tú crees que lo que enseña una institución humana tiene más poder, más peso y más validez que lo que enseña directamente la palabra de Dios, no has entendido exactamente lo que es la vida cristiana. Entonces, yo sé que a ustedes no les pasa eso, que saben que la Biblia es palabra de Dios y por eso entramos entonces al primer mandamiento según la Biblia, que es el correcto que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces nosotros decimos, ah,
Chévere, frescos, ese mandamiento yo lo cumplo sobrado. De pronto antes cuando era católico, inclusive muchos católicos nunca lo han hecho, yo nunca le he rezado una estatua, nunca he besado ni tocado una estatua, ni le he pedido a un santo, yo cumplo este mandamiento. Un momentico, chicos. Vamos a escudriñar exactamente qué significa este mandamiento y al final vamos a darnos cuenta si verdad lo hemos cumplido. ¿Listo? Entonces, no tengas otros dioses además de mí. Dios, en su relación tan especial con la nación de Israel, les empieza a enseñar que definitivamente todo en la vida de los israelitas, de los judíos, tiene que ser como fundamento principal su relación con Él, su relación con Dios. Y por eso, aunque eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al libro de Deuteronomio, pero desde un principio Dios les enseña esa relación correcta que se debe tener la nación de Israel con Dios, que está dada a través de una oración. En Deuteronomio 6, capítulo 6, de los versículos 4 al 9, se les enseña a los israelitas esa relación correcta con Dios a través de una oración que ellos conocen como el Shema. Es tan importante esta oración, no es una oración, sino es como un recordatorio que desde que los niños comienzan a hablar, se lo aprenden de memoria y lo tienen que estar diciendo constantemente porque es la columna vertebral de la relación entre la nación de Israel y Dios. Es tan importante que lo vamos a ver en tres versiones diferentes, lo vamos a repetir para que a ustedes les quede súper claro cómo debe ser esa relación con Dios. Primero en Reina Valera, que es de las más antiguas que nosotros estudiamos, dice. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Entonces aquí hay unas instrucciones claras. Le está diciendo a Israel, pilas, Israel. Pilas con lo que les voy a decir porque esto sí no tiene absolutamente negociación. Esto es lo que ustedes tienen que creer y practicar cada día de su vida, que Jehová, su Dios, es uno, un Dios. ¿Por qué esta aclaración de una manera tan contundente? Porque ellos vienen de pasar muchos años con una nación que era totalmente politeísta y van a llegar a una región donde está lleno de naciones paganas que también son politeístas, es decir, que creen y adoran a muchos dioses falsos. Entonces, a la nación de Israel le debe quedar claro que hay solamente un Dios verdadero, es solamente uno. Después se nos enseña que ese único Dios se presenta en tres personas diferentes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios. No se dejen confundir, nosotros no adoramos tres dioses diferentes, es un solo Dios representado de tres formas diferentes, como Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, pero es uno solo. Entonces, esta es la advertencia más grande que tiene que ver totalmente para poder entender este primer mandamiento. Es un solo Dios. Y que a ese único Dios nosotros lo debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es decir, todo nuestro ser debe estar al servicio de la gloria, la alabanza y la adoración de ese único Dios. Y que esto se debe repetir a todos sus hijos, nietos, bisnietos y descendientes y recordarlo todos los días de la vida. Vamos a verlo en otra versión para que se lo notemos con mayor claridad. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Lo mismo, Shema, el Shema. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa
y en los portones de tus ciudades. Acá está mucho más claro, ¿no es cierto? Nuevamente, pues yo ya también se los he aclarado con la explicación. Un solo Dios que lo debemos amar en cada momento de nuestra vida y en cada acto de nuestra vida. Pero me gusta muchísimo la nueva traducción viviente, nos lo va a dejar muchísimo más claro, el Shema en nueva traducción viviente. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Aquí lo tenemos ya muchísimo más claro. No hay duda de que Dios está advirtiendo que solamente nosotros debemos reverenciar a un solo Dios, tener un solo Señor y que lo debemos amar con todo nuestro ser y que ese amor únicamente lo podemos representar a través de la obediencia, chicos. Aquí nos está desmenuzando cómo podemos demostrarle a nosotros amor a Dios a través de la obediencia y que eso se lo debemos enseñar a nuestros hijos y a todos nuestros descendientes. Y como los seres humanos somos tan desagradecidos y tan olvidadizos y tan ingratos, entonces debemos estarlo repitiendo cada rato para que no se nos olvide. Y de una manera simbólica, el Shema termina diciendo que esto de que Dios es solamente un Dios y que debemos amarlo a través de la obediencia, debemos atarlo en nuestras manos y llevarla sobre la frente como un recordatorio. Es algo simbólico de que cada parte de nuestro ser, cada segundo de nuestra vida, nosotros debemos tener a Dios como nuestro único Señor y amarlo a través de la obediencia. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Miren, vuelvo y les repito, esto simboliza que la palabra de Dios debe guiar todas las acciones cuando habla de las manos, todos nuestros pensamientos cuando habla de la frente y todo nuestro entorno familiar y social cuando nos habla que tenemos que tenerlo en los marcos de nuestras puertas. Esto simboliza que cada acción, cada labor o trabajo realizado debe ser hecho bajo los principios de Dios, actuando con justicia y rectitud. Indica que la mentalidad, nuestras decisiones y la forma de ver el mundo deben estar influenciadas por la ley divina. ¿Más claro? Que todo lo que nosotros hacemos en esta vida, nuestro punto de partida debe ser los mandamientos de Dios para tener una vida correcta. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra partida para nosotros actuar? Los mandatos de Dios. Amar a Dios a través de la obediencia de esos mandamientos. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Empezaron a interpretar de manera literal y se inventan una cosa que se conoce como el tefilín, que son unas cajitas, como la ven ustedes en esta foto, unas cajitas, y por dentro tienen un pergamino donde está escrito el Shema. En sentido profundo, pues ellos lo que quieren demostrar es devoción total cuando se ponen esa cajita en la frente, se la amarran y se ponen un cuero en la mano y en el brazo, pero realmente están volviendo algo físico, literal, lo que Dios estaba simbolizando como una obediencia diaria donde la palabra primero tiene que verse y después seguirse, es decir, primero se aprenden todas estas instrucciones, estos mandamientos que Dios va a dar y después se deben obedecer. ¿Qué es lo que pasa? Que al ponerlo en una cosa tan física, algo que simplemente era simbólico, ellos empiezan a idolatrar este ritual de ponerse en la cajita en la frente y de amarrarse en el cuero en el brazo. Entonces ellos simplemente dicen, ah, sí, mire, yo estoy cumpliendo, me amarré el tefilín, me puse el tefilín en el brazo y estoy cumpliendo. Pero en su vida diaria estaban desobedeciendo, hacían lo que se les decía, hacían lo que querían, pecaban, pero como en los días sagrados se ponían el tefilín, pensaban que ya estaban cumpliendo con el mandamiento. Error de los errores.
idealizaron, se volvió un dios este ritualismo que estaban haciendo. Fuera de eso, pues desde niños empiezan a enseñárseles cómo eso tiene un ritual también, la manera como se ponen todo, todo lo vuelven ritual y absolutamente en todos los estamentos para ellos es sagradísimo para orar, mejor dicho, no pueden comunicarse con Dios si no se ponen el tefilín. Si ven cómo empezaron a idolatrar es algo material y se pierde la esencia de lo que Dios enseñó. Y otra cosa que hacen es la mezuzá, que es también una capsulita que ponen a la entrada de las puertas, siguiendo el mandato de que deben estar grabados en los portones de la casa. Eso era algo simbólico de que dentro del hogar se le debía enseñar a todos los que habitaban en el hogar a tener al único Dios como Señor y amarlo a través de la obediencia. Eso es todo el Shema. Pero acá entonces ponen una cajita, dentro de la cajita también hay un pergamino con el Shema y cada vez que ellos entran a su casa de una manera ritual, como si fuera algo mágico, ellos le dan un beso a la cajita y entran a la casa, como si eso hiciera que ya se santificaron y ya pueden hablar con Dios y ya están cumpliendo con el mandamiento. Un error. Pues no podemos criticar a los judíos porque volvieron literal y físico algo que Dios había enseñado de una manera simbólica para que se hiciera diariamente en la vida, porque nosotros también estamos haciendo lo mismo. La idolatría. Recuerden que estamos en el primer mandamiento. Entonces, a través de Satanás, que muestra una cantidad de caminos equivocados para alejar al hombre del camino verdadero y único, se empieza a enseñar entonces es toda esta mitología y todo lo que tiene que ver con los dioses griegos que después también se vuelven en los dioses romanos, en donde tenían también sus templos, recuerdan, espero que ustedes también sepan un poquito de historia, grandes templos hermosos a Zeus, Artemisa, a Diana, donde también se vendían estatuillas para adorarlas. En la mitología de la India también están todos estos dioses donde se adoran y reemplazan totalmente al único Dios. Y todas estas naciones politeístas no tenían un solo Dios, sino que tenían muchos dioses. Miren, en la India es algo tan impresionante y si ustedes pueden ver bien esta foto porque realmente da escalofrío. Ellos tienen tantos dioses en la India que inclusive adoran las ratas y le tienen un templo a las ratas y las personas que adoran las ratas como su Dios llevan a los niños para que las ratas se les suban encima y para ellos es una bendición. O sea, ¿qué podemos esperar de un ser humano que adora una rata como un Dios? Definitivamente mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y no estábamos hablando de ratoncitos de laboratorio blanquitos, todos lindos, estamos hablando de ratas de alcantarilla. Ay, después de esto, definitivamente cualquier cosa puede pasar. Nosotros en Occidente también, a través de todas estas figurillas de santos, de vírgenes que también llevan a la gente a la idolatría, que es un pecado, es desobedecer. Y aunque el budismo, ellos son, no es, Buda para ellos no es un dios, sino es una filosofía que los lleva, pues también los lleva a todas estas religiones y sistemas orientales y de la India están muy relacionados, los llevan totalmente a adorar dioses falsos y paganos. Pero no solamente estas estatuillas, el ser humano también, como nosotros tenemos impregnado los seres humanos esa necesidad y ese deseo de adorar algo, porque Dios nos creó así. Nosotros somos criaturas de Dios y de una manera inconsciente buscamos a quien adorar. Cuando no encontramos al Dios verdadero, un ser humano adora lo que se le presente. Entonces, adorar deportistas, adorar cualquier persona que tenga un talento, un don que sobresale, muchísima gente, no sé si será verdad, me cuentan, me disculpo si es una mentira, dicen que inclusive hay una capilla, una iglesia en Argentina donde van a pedirle cosas a Maradona. A mí me consta que en los cementerios, inclusive gente que fue malvada, Pablo Escobar y todo eso, la gente va a las tumbas a rezarles. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta ignorancia y da tristeza, da tristeza? Los cantantes, los actores que se convierten también en ídolos de tantas personas que para ellos lo más importante son este tipo de personajes.
El culto al cuerpo también se puede volver en un ídolo cuando las personas viven toda su vida está dedicada únicamente al gimnasio, a todo lo que tiene que ver con la belleza física, pero descuidan totalmente las otras áreas de su vida y lo más importante para ellos es ese culto al cuerpo. Esto se convierte en un dios. La tecnología, ni qué decir, el internet, hoy en día los celulares, cuando la gente dejó de ver los ojos de otra persona por estar viendo los celulares. Me impresiona cómo ¿no? En alguno de estos países asiáticos, no sé si es en Corea del Sur, Japón o China o los tres, los semáforos también los pusieron en el piso de la cantidad de accidentes que hay, la gente con los celulares y los cogían los carros. Entonces, en las calles, cuando se termina el andén y empieza la avenida, los semáforos están en los pisos, en el piso. Terrible. Esto es volver el internet, los computadores y el celular como un dios. El trabajo también se puede convertir en nuestro Dios. La definición la vamos a ver más adelante, pero las adelanto. Cualquier cosa que ocupe la mayor parte de nuestro tiempo y la mayor parte de nuestra mente, eso se convierte en nuestro Dios. Entonces, los laboradictos que solo piensan en trabajar, trabajar y trabajar, descuidando a sus familias, descuidando su salud, pues mucho más descuidando al Dios verdadero. Pilas, porque nuestros problemas también se pueden convertir en nuestro Dios. Si nosotros todo el día estamos pensando en nuestros problemas, el problema es nuestro Dios. Recuerden que lo que ocupa más tiempo en nuestra mente es lo que se convierte en nuestro Dios, inclusive nuestros sufrimientos. Y en eso tenemos que trabajar todos. Yo primero levanto la mano cuando constantemente estamos hablando de lo difícil que ha sido nuestra vida, de todos los dolores que hemos tenido en el pasado. Y todo el tiempo estamos pensando en eso, en cómo sufro. Ese sufrimiento se ha convertido en mi Dios. Entonces, chicos, les hago la pregunta que hicimos al principio de este estudio. Si estamos cumpliendo el primer mandamiento o ya lo podemos pensar. Miren otras cosas que pueden ser dioses, el panteísmo, todo lo que tiene que ver con adoración a la naturaleza, a los árboles. ¿Se han visto esas personas que abrazan los árboles que para recibir la energía del árbol, todo lo que tiene que ver con el culto y el amor el del amor desmedido, extralimitado a la naturaleza, lo que se conoce como la Pachamama? Es decir, aquí se está adorando la creación y no al creador. Todo lo que fue hecho por Dios no es digno de adoración. Nosotros debemos amarlo, admirarlo, qué rico. A mí me encanta mirar la luna, me parece hermosa, la naturaleza, las montañas, me parecen hermosísimas, pero no puedo adorarlas. Eso simplemente es creación. Acuérdense, un único Dios, el creador. Todo lo que tiene que ver con las mingas, todo lo que tiene que ver con las creencias indígenas, lo siento. Todas estas cosas son demoníacas, vienen es de Satanás para desviar a la gente del Dios verdadero. Y aquí, infortunadamente, vemos una foto de un expresidente Santos consagrando a Colombia, que ya hemos orado tanto para quitar todas esas cadenas espirituales, porque este presidente de ahora también, todas las cosas que se hacen en Palacio, en el nombre de Jesucristo. Cubrimos todo el territorio colombiano con la preciosa y poderosa sangre de Jesucristo y que este país pertenece al Señor Jesús y al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pilas, los animales, las mascotas. ¿Cuántas personas han cambiado el amor de sus parejas, de sus hijos, por el de las mascotas? Eso también se puede convertir en un Dios. ¿Qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios, cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Si usted espera que su mascota, que su cuerpo, que la tierra Pachamama, la tierra madre, bueno, todo lo, el ídolo, le va a dar a usted felicidad, lo convirtió en un Dios. El único que le puede dar a uno paz, gozo, se llama Jesucristo, que es Dios mismo. Entonces, si tú tienes alguno de estos problemas, estás incumpliendo el primer mandamiento. Y chicos, imagínense, hasta ahora vamos en el primer mandamiento y creo que más de uno está diciendo, tengo problemas, tengo problemas. Como tenía más para, dizque pensé que íbamos a alcanzar a ver los cuatro primeros mandamientos, pero no. Teníamos que analizar más profundamente esto. Entonces, Dios mediante, nos vemos dentro la otra semana. Bueno, la otra semana es Semana Santa.
No, yo creo que sí alcanzamos a reunirnos y seguimos viendo lo de los mandamientos. Gracias por estar conmigo. Por favor, compartan, denle el like a las grabaciones y nos vemos, Dios mediante, que tengan una semana hermosa.